Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Muy buenos días, que Dios te bendiga, estimado hermano y hermana que me escuchas. Hoy tenemos un episodio devocional nuevo, sábado 21 de abril del 2018, y vamos a leer la palabra de Dios en esta ocasión en el Antiguo Testamento. Vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 20, y antes de empezar a leer la palabra del Señor, vamos a pedir la dirección a través del Espíritu Santo para poder recibir de parte de Dios la revelación, la palabra que llega a nuestro corazón, y de esta manera poder producir los frutos. Dios dice que está esperando de cada uno de nosotros que produzcamos frutos de arrepentimiento. El Señor, cuando venga, no lo sabemos cuándo es, pero Él tiene que encontrarnos preparados, nos tiene que encontrar listos. Estemos corriendo esta carrera, despojándonos de todo peso, de todo aquello que nos está estorbando, nos impide correr la carrera. Recuerda, estimado hermano y estimada hermana, que tienes que esforzarte, que tienes que continuar, que tienes que buscar de Dios. Las cosas de este mundo no nos van a dar la seguridad que necesitamos en Dios. Recuerda que las cosas de este mundo tienen que ir pasando poco a poco a un plano secundario, y las cosas de Dios, el reino de Dios y su justicia tienen que tomar el primer lugar. Muy bien, para eso necesitamos nosotros la ayuda del Señor. No podemos hacerlo esto en nuestras capacidades humanas. Recuerda que esto es muy importante. Vamos a orar al Señor para pedir su dirección. Amado Padre Celestial, nos acercamos delante de tu presencia a través del nombre poderoso de Jesucristo, y te pedimos, Señor, que puedas hablarnos a través de tu Espíritu Santo. Pedimos, Señor, que nos limpies de toda impureza, que laves nuestra mente, nuestro corazón, nuestro interior. Señor, que todo aquello que quiere interferir o obstaculizar este momento salga ahora, Señor, en el nombre de Jesús, y podamos recibir tu palabra, Señor, con mucha humildad, con mucha sencillez, con mucha mansedumbre. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor en Éxodo capítulo 20. Vamos a leerlo en la versión Dios habla hoy del 94. Dice la palabra del Señor: Dios habló y dijo todas estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otros dioses aparte de mí. No te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso, que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos, pero que trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Acuérdate del sábado para consagrarlo al Señor. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el séptimo día es de reposo consagrado al Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en ese día, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que viva contigo, porque el Señor hizo en 6 días el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó en el día séptimo. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró día sagrado. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de tu prójimo. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies su mujer, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca. Muy bien, hemos leído hasta el versículo 17. Y dice la palabra del Señor desde el inicio. Dios da estos 10 mandamientos y da explicación en ellos. O sea, no solamente los da como una norma. Vemos que de estos mandamientos, 2 de ellos son mandamientos que son instrucciones que se nos da a nosotros como sus hijos, pero también vemos que hay 8 de ellos que son prohibiciones. Entonces 2 son órdenes, son instrucciones, y 8 de ellos
son prohibiciones. Entonces vemos también inicialmente que Dios le hace recordar a su pueblo, nos hace recordar a nosotros como sus hijos, de qué situación nos sacó. Estos 10 mandamientos fueron entregados inicialmente a aquellos hijos de Dios, a los israelitas, al pueblo de Dios, a los escogidos por Dios, pero también estos 10 mandamientos se sintetizan en 2 mandamientos cuando viene Jesús, y Él da estos 2 mandamientos, que era amar a Dios con toda nuestra alma, corazón, mente, con todo nuestro ser, y el segundo, que era semejante, que era amar al prójimo como a nosotros mismos. Vemos que estos 2 mandamientos, que son los más importantes de toda la ley, se dan cumplimiento en estos 10 mandamientos y en la ley. Entonces vemos también que la palabra del Señor nos dice de qué condición nos sacó. Dice: yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. Entonces acá vamos a la expresión más grande que Dios hace de tener misericordia de sus hijos, de tener bondad, de la manifestación de su amor. Es expresa a través de la obra que Dios hizo, la obra de redención, la obra de liberación. Dios liberó a un pueblo de la opresión de sus enemigos, y vemos que también esto se traslada a nuestra propia vida también en el presente, porque Dios sacó a sus hijos de una condición de esclavitud. Éramos esclavos del pecado, vivíamos muertos, vivíamos en condenación, pero Dios nos sacó de esa situación calamitosa porque teníamos un futuro destinado a la condenación, pero Dios nos sacó, nos arrancó de esa esclavitud y nos ha trasladado al reino de Jesucristo, nos ha trasladado a la bendición, a recibir el reino de Dios. Entonces, eso es lo que en primer lugar, antes de darnos la ley, Dios recalca de qué condición estábamos y a qué condición nos lleva. ¿Para qué? Para que este cumplimiento de estos 10 mandamientos, para que esta obediencia no sea por obligación, sino sea comprendiendo cuál es el contexto por el cual Dios nos está entregando su ley. Entonces, en primer lugar, Dios dice claramente que no tengamos otros dioses aparte de Él, y mucho menos que hagamos alguna representación, sea en imágenes, sea en figuras, sea en estatuas o en ídolos, de ninguna clase, no sea ninguna representación de la que en el cielo, sea representación de los astros, del sol, la luna, de las estrellas, que no hagamos ningún tipo de representación, ¿no? De ni siquiera de las cosas que puedan estar en la tierra, de animales o de personas, ni de las cosas que están en el mar. Vemos que en el mar también hay seres vivientes, y también la palabra del Señor dice que no hagamos representación ninguna, y tampoco mucho menos que nos inclinemos delante de ellos, ni le rindamos ningún tipo de culto, porque tenemos a un Dios que es fuerte, que es poderoso, pero también que es un Dios justo, que visita la maldad de los hombres. Cuando el hombre degrada su imagen a una imagen de animal, o de una imagen de un ser del aire, un pájaro o un animal del mar, cuando este hombre, el ser humano, hace representación de estas imágenes, el hombre está conformando su imagen precisamente a eso. Dios claramente nos dice que Él nos hizo su imagen y semejanza, pero cuando el hombre pretende adorar ídolos, pretende adorar estatuas muertas, entonces está tratando de rebajar su imagen personal a solamente un objeto de yeso, de madera, o incluso puede ser del metal más precioso, pero ¿de qué sirve todo eso si simplemente está rebajando el ser humano a una imagen baja, una imagen vana, una imagen sin vida de una representación? Así que Dios no necesita representaciones. Cada vez que el hombre intenta representarlo en las imágenes, está degradando su propia imagen y está cayendo en maldición. Dice que la maldición llega hasta la 4ª generación, o sea, llega a los hijos, llega a los nietos y llega a los bisnietos. Así que toda práctica de idolatría es una práctica que produce maldición. Dios aborrece la idolatría. Pero también, por otra parte, dice que Dios muestra su amor, muestra su favor por 1000 generaciones, de aquellos que le aman y aquellos que le cumplen sus mandamientos. Aquellos que le aman van a demostrarlo no solamente de palabras, sino van a demostrarlo en la obediencia, en cumplir los mandamientos del Señor. Así que hay que tener mucho en cuenta este versículo 6. Dios nos va a tratar con amor,
va a mostrar su favor y su gracia solo con aquellos que le aman y cumplen sus mandamientos, solamente con aquellos que están en la obediencia. Es muy importante esto, por favor, escúchame, estimado hermano y hermana que estás ahí escuchando, y aquellas personas que le está llegando este mensaje también. Dios va a mostrar su favor, su gracia y su favor con aquellos que le aman y cumplen y obedecen sus mandamientos. Vemos también que la palabra del Señor en el versículo 7 dice que no hagamos mal uso de su nombre, que no tomemos el nombre del Señor en vano, porque Él no va a tomar a aquella persona por inocente, Él no va a dejar sin castigo a aquella persona que utilice fuera de contexto su nombre, aquella persona que ponga como testigo a Dios o tome decisiones en el nombre de Dios cuando Dios no confirmó, no le dio el que pueda usar su nombre. Dios no va a permitir que esa persona sea inocente, sino que va a haber un castigo, porque el nombre de Dios es santo. También nos habla acerca del día de reposo. Dice, acuérdate del día de reposo para consagrarlo al Señor. 6 días trabajará el hombre y hará en ello todo lo que tenga que hacer, sean negocios, estudios, actividades económicas de cualquier índole, sean empresas, sea trabajo dependiente, sea lo que fuera. Son 6 días que el hombre tiene para hacer todo lo que pueda hacer en ellos, enfocarse en el trabajo, pero Dios quiere que haya un día de reposo, y ese día es el 7º día, el cual tiene que estar consagrado totalmente a Dios. Entonces, ¿qué es lo que las instrucciones que nos da en este mandamiento? Es lo siguiente, es que no se haga ningún tipo de trabajo en ese día, que tampoco lo haga ninguna persona. Si tienes una empresa, un negocio, pues el negocio tiene que cerrar en ese día. Toda persona que trabaja, sean empleados, trabajadores, tienen que también descansar. Si ya son animales que están trabajando el campo, o aún si hay personas que son extranjeras, que están viviendo en tu casa, o son visitantes o familiares que vienen de lejos, quizás un día domingo, el día domingo, que usualmente nosotros como pueblo del Señor lo tomamos para descansar. Entonces llega una visita, tú tienes que llevarlo a tu iglesia, tienes que llevarlo a congregar. No puedes permitir que esa persona no descanse, sean personas visitantes, sean amigos que estén bajo tu techo. Tienen que también contemplar, tienen que considerar el día de descanso. Entonces el día de descanso es para contemplar a Dios. Dios, cuando terminó su labor de crear la tierra, los cielos y la tierra, Él contempló su creación, pero ahora este reposo es para que nosotros le contemplemos a Él. Y es muy importante como hijo de Dios que des cumplimiento a este mandamiento, porque a través de Él, de contemplar la hermosura de Dios, de deleitarte en su presencia, Dios va a bendecir tus actividades económicas, Dios va a bendecir tus estudios, todo lo que hagas Dios va a bendecirlo. Muy bien, vamos a dejarlo ahora aquí, este tiempo devocional. No hemos podido terminar todos los mandamientos, vamos a tener que continuarlo en un nuevo episodio, así que yo te pido por favor que permanezcas constante, perseverante en la fe, que no te desanimes, que pongas en cumplimiento la palabra de Dios, y ella va a traer bendición a tu vida. Vamos a orar, pero antes vamos a escuchar este consejo. No dejes de asistir a la iglesia y comparte con otros los tiempos de alabanza y predicación. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Muy bien, agradecemos al Señor. Padre Santo, te damos las gracias por este tiempo en que nos has permitido poder meditar parte de los 10 mandamientos. Señor, estos 10 mandamientos siguen aplicándose aún el día de hoy, eterno Dios. Quizás no de una manera estricta, Padre Santo, que de una manera tampoco condenatoria, pero nos hace ver, Señor, la necesidad de poder observar tu ley y deleitarnos en ella, Señor. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, eterno Dios, que podamos cada vez considerar, Señor, el amarte de corazón y el poder cumplir, obedecerte, Señor, porque eso es lo que a ti te agrada. Gracias, eterno Dios, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.